En Radio Simpática FM 107.3 presentamos su programa Voces de Cuidados. Conduce Camila Rodríguez Muñoz, gestora comunitaria del programa Red Local de Apoyos y Cuidados de la Ilustre Municipalidad de Quintero. ¿Cómo está nuestra amiga? Muy bien, Juanito, bueno, súper bien y contenta de estar aquí nuevamente. ¿Qué nos trae de bueno este día? ¿Hay algo concreto con algún tema especial? Siempre, Juanito, le tenemos preparado un libreto sobre estas fechas estivales que se vienen, ¿Ya? Navidad, Año Nuevo. Entonces hoy día vamos a estar conversando un poquito sobre la importancia de los quehaceres y la corresponsabilidad en estas fechas. Vamos a darle con lujo y detalle algunos tips, comentarios, apreciaciones para que tengan en consideración los y las familiares que vayan al domicilio, por ejemplo, de la abuela o de la mamá, donde todos se reúnen y puedan todos apoyar. Así que, bueno, conversando en este primer tema sobre los encuentros familiares en fechas importantes, recordarles un poco sobre la temática que hablamos la sesión anterior, sobre demencia, ¿cierto? Estuvimos hablando cuáles serían un poco los factores de riesgo modificables y uno de ellos es la socialización. Y de esto me quiero tomar porque en estas fechas muy importantes que se celebran de forma anual, para evitar este factor de riesgo modificable es importante que las personas puedan socializar con otras, ¿cierto? Por lo que se hace súper importante incluir a familiares que no cuenten con mucha socialización o que no tengan un vínculo directo con otras personas para que puedan disfrutar de un momento tan importante como las fiestas, ¿cierto? Para poder generar espacios seguros en donde puedan compartir alimentos, conversación, gratos recuerdos. Hay que recordar y considerar ser inclusivos, incluir, invitar a nuestros familiares, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, dependencia o también diferencia socioeconómica, ¿ya? Evitamos discriminar y así también vamos a ojalá fomentar conversaciones agradables que nos permitan, como les digo, tener estos recuerdos memorables. Recordar sobre todo que en estas fechas hay muchas personas que pasan solas y solos, así que por favor seamos más empáticos y empáticas, conscientes al respecto de lo que pasa. Son fechas que les recuerdan a muchos a veces ciertas penas o sus emociones también pueden estar un poco más bajitas, así que es muy importante que en este lado, en estas fechas, en estas instancias, ese trecho sea cada vez más corto y que podamos, como decimos, que son fechas importantes de amor, de paz, de familia, que incluyamos a estas personas que normalmente no incluimos por tener algún tipo de diferencia de salud o alguna discapacidad o alguna diferencia también de género, por ejemplo. Seamos inclusivos y pensemos en lo que están pasando las otras personas y pongámonos en los zapatos de los otros. Ahora nos tomamos a la corresponsabilidad en los quehaceres del hogar en esta temática de fechas estivales, de fechas importantes que se vienen, ¿cierto? Como Navidad y fiestas de Año Nuevo. La corresponsabilidad, gente, en el hogar en esta fecha es súper, súper importante, porque implica compartir las labores domésticas y también de cuidados. Ya tenemos que tener en consideración que si en nuestra familia hay una o más personas con dependencias y también su cuidador principal o cuidadores secundarios, tenemos que tener la intención de apoyar a esa diada, a ese cuidador y persona con dependencia para evitar sobrecargas, malestares, males entendidos o desgastes, ¿cierto? Tanto físicos como emocionales. Sobre todo, como les decía, más en estas fechas que se proclama el amor, la paz, la familia, la unión, ¿cierto? Y para eso podemos preguntar, ¿cierto? Si al final uno no nace sabiendo, podemos preguntarle al cuidador o a la cuidadora si requiere de algún apoyo en observar, cuidar, dar alimento a esta persona con dependencia, ver la higiene, si está limpiecito, lavarle la carita, vestirlo, amononarlo,
o movilizar a la persona de cuidados, porque en estas fechas, obvio, vienen a nuestra casa diferentes personas, familiares, parientes, a visitarnos, a compartir de la cena, como también acompañar y no dejar de lado a esta persona con dependencia. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual o auditiva, tratar de incluirlos, observándolos, iniciar conversaciones, ya sea de señas o sonriendo, saludando cuando llegan. Sí, quizás la persona no habla, pero sí tiene sentimientos, ¿cierto? Aunque a veces tenga alguna discapacidad intelectual o física, siempre es importante incluir a todos y a todas las familiares presentes. Esos son detalles que marcan y, como les digo, dejan en tu memoria un buen recuerdo. Así que aprender a delegar de forma respetuosa y responsable, yo creo que es un paso súper importante, ¿cierto? Los cuidadores y cuidadoras o dueños y dueñas de casa tienen que aprender a delegar también, a pedir de forma respetuosa y ser responsables para dirigir las acciones en el hogar, ya hablando en estas fechas, y también esto puede tomarse para todo el año, ¿cierto? Sobre todo con las infancias y las juventudes que aún requieren un poco de guía y orientación para realizar las labores y quehaceres del hogar y de cuidados de forma equitativa, o sea, de acuerdo a sus capacidades, ¿cierto? Por ejemplo, a las infancias es bueno que se les indique que tengan ordenadas sus pertenencias, juguetes, ¿cierto? Sus cositas, su ropita y espacios, ¿cierto? Que sean higiénicos con su cuidado personal, que desde pequeños también puedan aprender a lavarse los dientes, lavarse la carita, y así eso va a ser fácil, por ejemplo, para su cuidador o cuidadora, que se le indique y que los niños puedan hacer sus cositas para prepararse, por ejemplo, para la cena. Ya esto con práctica y obviamente tiene que ser una acción repetitiva, pero quizás puedan empezar desde ya para realizar labores y quehaceres del hogar y de los cuidados a lo que ellos puedan, ¿cierto? Elegir la ropa que utilizarán, que jueguen entre ellos, etc. A las juventudes, por ejemplo, fomentar recoger la mesa, que vayan a comprar al negocio si es que no tienen la bebida, falta una bebida, hijo, vaya, apoyar en lavar la loza o recoger la loza, ¿cierto? Mantener su cuidado personal, que estén duchados, vestidos cuando llegue la gente, y así se evita uno pasar rabias, pues. Si salen, que avisen dónde van y a la hora que llegan para evitar preocupar, sobre todo a las juventudes que en estas fechas salen, ¿cierto? Mantenemos informados a nuestros padres o tutores, y eso viene desde el adulto, que hay que fomentarle a las juventudes que nos avisen a dónde van, a qué hora llegan, etcétera, con quién van a ir, y eso también va a alivianar la carga. A los adultos y a las adultas que apoyen en ordenar, en cuidar a los que son dependientes, que también ellos puedan delegar a los más pequeños o a los adolescentes, informar quién asiste a la junta. Oye, voy a llevar a mi prima, pero que no sea el mismo día, ¿cierto? Y así evitamos la carga de quien hace la cena, cuidar a las infancias. Sobre todo, gente, en cuidar a las infancias, evitamos vulneraciones leves como accidentes, porque vamos a estar atentos, como también algunas vulneraciones graves como los abusos, que sí sucede y pasa en estas fechas. Tenemos que estar atentos y creer 100% de lo que dicen las niñas y los niños. A las personas mayores también, apoyarles en que ellos descansen, ¿cierto? Si ellos ya hicieron todo, ya es la hora de que descansen y que sean regaloneados y que sepan también ellos cómo pedir las cosas, pues, ¿cierto? De forma respetuosa, clara, no andar mandando a gritos, ¿cierto? Hay que también pedir las cosas de forma amable, y así la corresponsabilidad cae en toda la familia. Camila, ¿qué podemos hacer de acuerdo a nuestras capacidades o edades para ser corresponsables en nuestras casas, en estas fechas de fiesta, donde visitan muchas personas nuestras casas? Súper importante estos tips que vamos a conversar, Juanito, porque de qué forma nosotros podemos evitar que haya sobrecarga de una persona, o como se dice,
que se cargue la mata a normalmente la dueña de casa, por ejemplo, la mamá, la abuela o el papá, el abuelo, que son como los matriarcas, los patriarcas. ¿Cómo evitamos esto? Por ejemplo, podemos apoyar a quien es el líder, la que es matriarca o patriarca, ¿cierto? La que siempre está ahí moviendo los hilos. Preguntémosle, ¿en qué puedo apoyar? ¿En qué puedo apoyar tía, tío, mamá, papá, abuela, abuelo? Voy a comprar los ingredientes, los materiales, qué se va a cenar, en qué puedo picar, puedo coser, ordenar el espacio, limpiar, ¿cierto? Antes y después de ocupar el espacio que van a estar reunidas las familias, lavando la loza o lo utilizado y luego sacando la basura, etcétera, guardando a los perros que no se vayan a escapar, así, ¿cierto? Como necesidades del hogar que los líderes normalmente hacen todo, pero uno va a preguntar en qué puede apoyar. También podemos apoyar a las y los cuidadores de personas dependientes. Y hablamos de personas dependientes de todas las edades, desde infancias, juventud, adulto mayor, ¿cierto? De todas las edades tenemos personas con dependencia, ya sean los niños que son niños, ¿cierto? Y son dependientes de alguien, como también alguien que pueda estar en su cama, que no pueda salir, que ocupe silla de rueda, etcétera. Vamos a prestar atención a esas personas con dependencia. Vamos a preguntar si es que apoyas en algo, si requieren de algo, si necesitan agüita, comer algo, tomar, saludar, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo se siente? ¿Qué necesita? Lo principal, Juanito, yo creo que es preguntar, ¿cierto? Porque al final de ahí uno sale de la duda. Apoyar también a las personas con dependencia. Si quieren ser parte, por ejemplo, lo movilizamos al espacio donde está toda la familia, le comunicamos lo que está pasando, le podemos dar un regalito, ¿cierto? Nombrarlos de forma respetuosa, hacerlos partes también de estas instancias que a veces se les deja de lado porque normalmente puede que estén en sus piezas y la reunión es en la cocina, comedor, ¿cierto? Ya traigámoslo con esfuerzo, por ejemplo, o ir visitándolo, que lo vayan preguntando si necesita algo, cómo está, cómo se siente, y así incluir a estas personas con dependencia, incluir a los cuidadores también, que esos casos a nosotros se nos menciona mucho de parte de cuidadores. No, es que a mí ya no me invitan porque yo como cuido a alguien soy un cacho, dicen. Y sobre todo en estas fechas que se supone que son de nuevo ciclo, que es el nacimiento, ¿cierto? Tenemos que tener más empatía y más conciencia con quienes nos rodean. Última palabra, yo les recuerdo y les enfatizo que para avanzar en igualdad de género debemos repartirnos las tareas de trabajo doméstico entre hombres y mujeres, porque así vamos a fomentar la corresponsabilidad.